Buenas tardes, ya estamos en vivo. Soy Rosario Medina, gerente de comunicaciones de KM, y hoy vamos a darle la bienvenida a la doctora Virginia Pujol Lereis. Virginia es subjefa del Centro Integral de Neurología Vascular de FLENI. ¿Qué tal, Virginia? Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy te convocamos especialmente porque hoy 29 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el ACV, que, a ver, me vas a corregir si estoy equivocada, pero es primera causa de discapacidad en adultos, puede ser, y segunda causa de muerte en Argentina, ¿es así? Sí, estamos en la primera causa de discapacidad en adultos, segunda, tercera, las primeras 4 causas de muerte en la Argentina. Está Una bien. patología con importancia en el sistema de salud y obviamente en la vida de la gente. Sí, y qué, a ver, si tenemos que definir, ¿cómo explicarías qué es un accidente cerebrovascular o ACV, como lo llamamos comúnmente? Bien, es una enfermedad neurológica secundaria a una alteración del flujo sanguíneo en el cerebro. Piensen que las neuronas, que son las células del cerebro, son muy sensibles a los requerimientos de oxígeno y nutrientes que vienen por la sangre. Entonces, cualquier alteración en el flujo sanguíneo altera la función de las neuronas, sí que inclusive puede llegar a su muerte. Y en el ACV lo que ocurre es que se ocluye una arteria de manera abrupta y es lo que nosotros conocemos como ACV isquémico o infarto, y es el más frecuente, o se rompe una arteria y sangra dentro del cerebro, es lo que conocemos como ACV hemorrágico o hemorragia cerebral. Ujú. ¿Esos son los dos tipos más comunes que existen de ACV? ¿Hay más tipos o son esos dos? De ACV arteriales, que lo más frecuentes son estos dos tipos, que cada uno obviamente tiene muchísimos subtipos. Después tenemos otros Ujú. más raros de accidentes vasculares venosos, pero básicamente cuando hablamos de ACV hablamos de estos dos tipos arteriales. ¿Y en Argentina hay registro de cuántos ACV se producen por año en el país? Hace un par de años que empezamos desde FLENI un trabajo epidemiológico muy importante llamado STEPA para conocer justamente esto, para tener datos reales epidemiológicos de nuestra población sobre la incidencia, la prevalencia, la carga de la enfermedad, la mortalidad del ACV. ¿Y qué vamos Ujú. sabiendo? Es un trabajo que empezamos ya hace 4 años y la idea es que por lo menos 2 años más lo vamos a seguir, que aproximadamente el 2% de la Argentina convive con secuelas de ACV, o sea, ha tenido ACV, una prevalencia del 2% en el adulto. Y Ujú. aproximadamente calculamos que entre 40.000 y 60.000 ACVs nuevos por año ocurren en la Argentina. No es un dato menor si pensamos lo que charlamos al comienzo. Estamos hablando de segunda, tercera, cuarta causa de muerte en la Argentina, y ni hablar primer causa de discapacidad en el adulto. Mm. Y cuando uno piensa en el ACV, piensa en algo, no sé, como algo repentino, por ahí similar a un paro cardíaco que no tiene posibilidad de atención. ¿Esto es así? ¿Es un mito? O sea, ¿es algo que se desconoce? ¿Qué se puede hacer ante una ACV? ¿Da síntomas? Bien, muchísimo. Primero sí, es algo repentino, ¿sí? Y no nos Ujú. avisa previamente que nos va a ocurrir. O sea, empieza de un minuto para otro, porque la arteria está bien y de repente se ocluye y se hace la isquemia o se rompe y sangra. O sea, que los síntomas se presentan de un Ujú. minuto a otro. Pero por suerte tenemos muchísimo tratamiento para dar, tanto en el isquémico como en el hemorrágico, ¿sí? Y sobre todo, y lo más importante, que este tratamiento es tiempo dependiente. Como estas Ujú. neuronas son tan sensibles a la falta de oxígeno adecuado, de sangre, ¿sí? Mientras pase más tiempo desde que se ocluyó, se rompió esa arteria, menos posibilidades yo tengo de salvar ese tejido en riesgo. Entonces, hay Ujú. muchísimo que podemos hacer en una guardia médica, se pueden dar medicaciones endovenosas, que son como anticoagulantes, llamamos trombolíticos, que Ujú. básicamente lo que hacen es permitir nuevamente el flujo de sangre a las arterias, o a veces inclusive podemos hacer procedimientos endovasculares para sacar, ¿sí?, desde adentro de la circulación los trombos de las arterias. Pero tenemos muy pocas horas desde que iniciaron los síntomas para hacer Ujú. esto. Por eso es lo importante de que la población conozca que se la se ve y conozca los síntomas, para que cuando lo reconozca en la persona como paciente, o en un familiar, o en algún conocido, puedan actuar. Mm. ¿Y de cuánto tiempo hablamos de esa ventana terapéutica que llaman? O sea, Bien. porque pocas horas Muy buena pregunta. es... La ventana de oro son
4,5 horas, 4 horas y media, que es el tiempo para dar este trombolítico endovenoso, ¿sí? En el ACV isquémico. Es muy poco. Sí. Piensen ustedes si están en su casa, están en el trabajo, están en la calle y de repente sienten algo raro. Entre que se van dando cuenta del síntoma, se dan cuenta que es real, le avisan a alguien, o si están solos, intentan comunicarse con servicios de emergencias, la ambulancia llega, los evalúa, decide trasladarlo, empieza el traslado y le consiguen una guardia. Llegan a la guardia y lo tenemos que evaluar nosotros, tenemos un tiempo de evaluación, Claro. no es tanto 4 horas y media. Para la trombectomía mecánica, que es otro tratamiento que dije sacar, por suerte las ventanas son mucho más extendidas y hoy en día llegamos hasta 24 horas, pero con pacientes hiperseleccionados. O sea que seguimos teniendo básicamente estas 4 horas y media como el tiempo de oro para la atención del ACV. ¿Y qué diferencia, digamos, puede haber para un paciente que llega a esa ventana de oro de la que no llega? O sea, ¿se puede recuperar un paciente que llega dentro de esa ventana? Sí, digamos, por suerte tenemos tratamientos y estos tratamientos, tanto la trombolisis endovenosa como la trombectomía mecánica, han demostrado mejorar el pronóstico. ¿Qué significa esto? Darle más posibilidades a la persona que sobrevive hasta ACV sin secuelas o con las menores secuelas posibles. ¿Sí? Eso es importantísimo y para eso es que aplicamos estos tratamientos, para que esa persona pueda sobrevivir de esta ACV sin secuelas o con la menor cantidad de secuelas posibles. Igualmente, me puedo adelantar, que si uno tiene, por alguna razón no llega este tiempo o no es candidato a estos tratamientos, porque a veces puede ser que por alguna razón médica no los podamos dar a estos tratamientos, y quede con una secuela, hay que saber que siempre hay la posibilidad de rehabilitar el ACV. Pero obviamente nuestro concepto, lo que siempre decimos es primero prevenirlo para que no ocurra. Segundo, reconocerlo a tiempo para poder tratarlo en agudo. Y tercero, rehabilitarlo si es que ha quedado alguna secuela. Y Virginia, ¿cuáles son los síntomas? Hay como una regla, ¿no?, que hay que seguir para reconocer los síntomas del ACV. ¿Nos podés recordar cuáles son? Hay varias reglitas memotécnicas, la mayoría son en inglés, pero básicamente ustedes piensen que el cerebro, sí, que de repente es un área del cerebro que se queda sin mover, o sea, sin circulación sanguínea, entonces esas neuronas empiezan a funcionar mal. Entonces, si empieza a funcionar mal el área motora, yo no voy a poder mover bien la mitad del cuerpo. Entonces, una de las reglas es pedirle a la persona que sonría, ¿sí?, que nos muestre los dientes, es una manera muy fácil. Si vemos una clara asimetría, yo estoy haciendo muy no, o que si levanta los brazos, se le cae un brazo, puede estar teniendo una ACV. Otro de los síntomas es que no agarre la parte motora, sino la parte sensitiva, y yo de repente deje de sentir parte de la mitad de mi cuerpo. Si agarro una parte visual, yo dejo de ver, ¿sí? Entonces voy a perder el campo visual de un lado o del otro, ¿sí? El ejemplo clásico es la persona que va manejando y empieza a chocar porque no ve un campo visual, o que caminando en la casa se choca con objetos de un solo lado, o perder la visión de un ojo. Si agarra el área del lenguaje, de repente no voy a poder hablar. Tal vez sé lo que quiero decir, lo pienso, pero como que no llega la señal y no me salen. O salen palabras inadecuadas y no logro comprender el lenguaje, ¿sí? Puede pasar que empiece como un dolor de cabeza fuerte, y esto es importante explicarlo. El dolor de cabeza asociado al ACV no es mi dolor de cabeza habitual, es un dolor de cabeza súbito. Recuerden, esto es porque de repente a una arteria le ocurrió algo, entonces empieza de un momento para otro, y es clásico que el paciente puede referir lo que estaba haciendo exactamente en el momento. Dice, yo estaba haciendo tal cosa, y ahí empezó el dolor. Y suelen ser referidos como el peor dolor de la vida de una persona. Frente a cualquiera de estos síntomas, lo más importante es que piensen en esto. Si es una ACV, tiene tratamiento y nosotros le podemos cambiar el pronóstico a esto. Entonces hay que consultar. Vamos a ser los médicos, los que en la guardia vamos a decir, es una ACV, o despreocúpese, quédese tranquilo, era otra cosa. Pero es preferible consultar que perder una oportunidad. Claro. ¿Y qué pasó, digamos, porque es imposible, digamos, separar todo esto del Día Mundial del ACV de lo que estamos viviendo en el marco de esta pandemia y, bueno, de la cuarentena que estamos atravesando, o el aislamiento en Argentina? ¿Cómo impactó la cuarentena en la atención, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, del poco tiempo que hay y de la importancia de acudir a un centro de salud, algo que en este momento puede dar cierto miedo, según vimos?
Sí, ahí tenés dos visiones. Por un lado, la visión del sistema de salud y por suerte los especialistas en ACV, los neurólogos que nos dedicamos a ACV, respondimos bastante rápidamente. A nivel mundial veníamos con un montón de recomendaciones y pudimos adaptar bastante bien el sistema para seguir atendiendo de manera segura y no demorar mucho los procesos intrahospitalarios, porque imagínense que para todos nos cambió nuestra manera de trabajo. Para atender a un paciente de repente en fundados y todo lleva un Claro. tiempo diferente. Lo logramos hacer, pero ¿qué falló en esto? Que la población le pedimos por favor que se quede en casa, lo cual era 100% necesario para cuidarnos a todos de la pandemia del COVID-19, pero lamentablemente no, en su momento no supimos explicarle que debía quedarse en casa para cuidarse del COVID-19, pero seguir consultando frente a síntomas de patologías como una ACV. Entonces lo que vimos, sobre todo los primeros meses de esta cuarentena, es una drástica, pero drástica caída en las consultas por accidente cerebrovascular. Y cuando consultaban con mucho retraso, por temor a ir al centro médico. Entonces perdíamos la posibilidad, o gente transcurría las horas de oro en su casa, ¿sí? Y no consultaba y quedaba con una secuela menor, o cuando ya era insostenible quedarse en su hogar, consultaban, pero ya había pasado mucho tiempo. Claro. Y esto se logró revertir? ¿Cómo son los protocolos? Por ejemplo, en Fleni, digamos, ¿qué protocolos tienen, qué medidas toman para que las personas puedan consultar con tranquilidad? Hay un montón de medidas, digamos, que tomamos para proteger a la persona, al paciente y obviamente también a los profesionales de salud. Por un lado, como en casi todos los centros hospitalarios, tenemos caminos divididos, sí, para lo que es atención COVID y no COVID. Igualmente somos un centro neurológico, o sea, no somos un centro COVID por excelencia, no tenemos consultas habituales por fiebre o por síntomas respiratorios, o sea que en realidad es raro que tengamos COVID, pero hemos dividido y armado protocolos separados y atendemos a los pacientes con todas las medidas de protección, barbijo, mascarillas y demás, lo cual genera la protección, digamos, nuestra con el paciente, pero también proteger al paciente por si algún profesional, obviamente, tuviese, digamos, algún síntoma, algún caso de asintomático, y todas las medidas de espacios, limpieza de equipos, cada vez que entra un paciente a un equipo a hacerse un estudio, se limpia el equipo, se limpia la habitación, las cirugías, los quirófanos se han adaptado, han hecho un trabajo increíble en adaptación, en un montón de detalles de circulación de aire, de circulación de personas. La verdad que es un trabajo mancomunado que se ha hecho para ofrecerle a los pacientes la seguridad que necesitan para poder seguir consultando, seguir atendiendo sus patologías, que es importantísimo, con la seguridad de que no tienen riesgo o tienen un mínimo riesgo de contagio de COVID. Y de a poco se va perdiendo ese miedo, o sea, notan que está llegando más gente, o sea, que está consultando más, porque, bueno, es algo, digamos, que por todos lados se están diciendo, o sea, tenemos que aprender a convivir con esta situación y no va a ser una solución de un día para el otro, ni ya. Sí, lo que hablábamos hablado, no solo cayeron las consultas de internación y de guardia, sino que también es muy preocupante, cayeron muchísimo. Llegaron a caer, depende del área, hasta el 90% de la consulta de controles médicos, ¿sí? Por consultorio externo. Y esto es peligrosísimo, ¿sí? Porque es lo que nosotros tememos los médicos, de que venga lo que llamamos la tercera ola de la pandemia, que es todas las patologías crónicas, cerebrovasculares, cardiovasculares, metabólicas, como diabetes, oncológicas, que no han sido tratadas y diagnosticadas a tiempo durante, ya dentro de poco vamos a cumplir, no sé, un año, ¿sí? Pero ya vamos varios meses. Todo este tiempo de falta de controles adecuados en algún momento va a tener sus consecuencias. Por suerte, hace ya un tiempo venimos desde varias instituciones, profesionales de salud y todo, explicando a la población, por favor, tienen que seguir haciéndose controles. El COVID, digamos, la salud no se debe quedar en casa, nos tenemos que cuidar y mantener este distanciamiento social y usar el tapabocas y barbijo, lavado de manos, pero la salud debe seguir sus circuitos. Y por suerte está empezando a haber un aumento de las consultas, de los controles por consultorio y un aumento de las consultas en la guardia externa. Pero todavía no hemos llegado a lo habitual para nosotros. Claro. Y
desde FLENI, digamos, o las sociedades médicas, bueno, la comunidad de la neurología, ¿están haciendo o alguna proyección o tienen idea, digamos, de cuánto va a impactar esto en la incidencia bueno, y en los resultados finales de ACV para este año? Todavía no tenemos una proyección real porque nos cuesta mucho, es una cuestión en Argentina, cuesta mucho el manejo de los números. Sí estamos seguros porque esto se está empezando a ver en otros países que hay un aumento de patologías prevalentes y crónicas y es bastante probable que la Argentina no sea una excepción y que en los próximos meses veamos un aumento lamentable de patologías que tal vez si hubiésemos prevenido o sea, el control de factores de riesgo todos estos meses lo hubiésemos evitado, pero seguramente vamos a ver en los próximos meses un aumento de accidentes cerebrovasculares, un aumento de infarto de miocardio, una teoría de control de la presión arterial, porque todo lo que ocurrió durante esta cuarentena y sigue ocurriendo es bastante complejo más allá del COVID. Por eso es importante que la población sepa que estamos y que estamos ofreciéndoles la posibilidad de seguir controlándose y atendiéndose, como dijimos, de manera segura y que lo tenemos que hacer, porque es mejor prevenir que cualquier tratamiento agudo, eso seguro. Seguro. Y en cuanto a CB, digamos, en lo que se refiere a los accidentes cerebrovasculares, vos dijiste que no avisan, que aparecen de golpe. En lo que es vida o vida saludable o tratar de llevar una vida sana, ¿se puede prevenir o en qué medida se podría prevenir? Se puede prevenir muchísimo. La gran mayoría, más del 90% de los accidentes cerebrovasculares están asociados a lo que nosotros llamamos factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Son situaciones que aumentan el riesgo de que algo ocurra. Hay algunas que yo no puedo modificar. Yo no puedo modificar la edad, que es un factor de riesgo, a mayor edad, mayor riesgo. Yo no puedo modificar el género biológico. Yo no puedo modificar la carga familiar genética, pero yo puedo modificar mi hipertensión, yo puedo modificar mi diabetes, mi colesterol, yo puedo dejar de fumar, yo puedo dejar de ser sedentario y empezar a tener actividad física, descenso de peso, puedo controlar patologías cardíacas y arritmias que son potencialmente embolígenas y causantes de ACV. Todo eso que es muchísimo puedo controlarlo y eso sí puede prevenir el ACV. El ACV y obviamente lo interesante es que si yo hago, digamos, logro prevenir el ACV y cuidar las arterias del cerebro, tengo que tener el concepto que voy a estar cuidando mi cerebro por el ACV, voy a estar cuidando mi corazón por el infarto de miocardio, y también voy a estar cuidando otra de las pandemias que hay en el futuro que se habla, que es de la demencia vascular. Entonces, teniendo una vida sana, haciendo los controles, voy a estar cuidando mi corazón, mi cerebro y mi mente. Y ante, no sé, una persona que se encuentra con alguien que empieza a presentar síntomas o que parecerían ser síntomas, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo actuar? ¿Hay alguna? Porque, no sé, en un infarto se supone que, bueno, se puede hacer RCP, pero en una ACV ¿se puede hacer algo o llamar a una ambulancia nomás? Lo que se puede hacer es muy importante y es muy fácil, que es lo que vos dijiste, llamar a una ambulancia, activar el servicio médico, ¿sí? A diferencia del infarto de miocardio, en el cual frente a un dolor de pecho yo puedo hacer ciertas cosas, la aspirineta y demás, en el accidente cerebrovascular no hay ninguna medicación que yo pueda dar en una casa, ¿sí?, que sirva, ni siquiera la aspirineta, porque de hecho si es hemorrágico puede ser hasta riesgoso, ¿sí? Entonces, frente a una ACV, ¿qué puedo hacer yo si yo creo tener un síntoma o me parece que reconozco en una persona familiar, en un colega, en alguien que veo en la calle un síntoma? Activar el servicio de emergencia para que llegue lo antes posible a una guardia médica, ¿sí? Es más fácil decirles, en realidad no es que es más fácil, sino que hay muchísimas cosas que podemos decir que no hay que hacer, ¿sí? Bien. Sí. Porque hay muchísimas cosas que no hay que hacer. Uno, no hay que dar ninguna clase de medicación. Sobre todo no hay que bajar la presión arterial. ¿Por qué? En el momento del ACV agudo, la presión sube como un reflejo, ¿sí? ¿Para qué? Para intentar proteger ese cerebro y enviarle, lo explico así para que se entienda, más sangre, ¿sí? Para intentar vencer esta isquemia. Entonces, yo puedo tener presiones mucho más altas de las mías habituales, puedo llegar hasta tener 200 de presión, ¿sí? Y tal vez para nosotros, para los neurólogos, es una presión adecuada. Entonces, no asustarse y no dar nada al paciente, no tomar un extra de nuestra medicación, ¿sí? Entonces, no hay que dar ninguna medicación.
¿qué otra cosa no tengo que hacer? Ninguna de esas cosas, yo sé que popularmente me han enviado videitos, uno puede ver en YouTube y todo, de pinchar los pulpejos de los dedos, no hace absolutamente nada, van a, por un lado, pobre persona que le están pinchando los Claro, pulpejos de los encima dedos, sí. y pierden tiempo. En vez de pinchar pulpejos Claro, los dedos, llamen al servicio de emergencias. Lo sí. mismo que en el lóbulo de la oreja, digamos, no cambia nada. Prácticamente que ustedes le cambien la posición a la persona y pongan posiciones extrambóticas, no cambia absolutamente Tampoco. nada. Exactamente, o sea, Mm, lo más importante es activar el servicio de emergencias. Si mm, quieren hacer otra cosa que sí nos va a servir a nosotros mientras esperan el servicio de emergencia, es recabar cierta información que al médico le va a ser útil. ¿Qué información? ok. ¿Cuándo empezaron los síntomas? A veces uno se Mm. pone nervioso y, La hora exacta. claro, sirve anotarlo. ¿Cuándo fue la Mm, hora exacta que comenzaron los síntomas? mm, Tal vez, y esto puede pasar, que no haya, digamos, la persona no pueda decirnos la hora porque no puede hablar, porque no lo recuerda, porque no se fijó, porque se despertó con la hora. Tenemos que intentar recabar cuándo fue la última vez que alguien supo que esa persona estaba bien. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo claro, hablé con él hace 10 minutos, o agarro el celular y me fijo la última vez que chateó por WhatsApp, o bueno, claro. recabar cuándo fue la última vez que alguien lo vio bien. Otro dato que pueden ir Mm, recabando mientras esperan a la ambulancia, sí, que a nosotros nos sirve, es la medicación que toma. A ver, ah, no todo el mundo se acuerda de memoria el listado de la medicación, y menos en la situación de estrés. Si tienen una listita, que claro. siempre recomiendo tener una lista de los medicamentos, la guardan en el bolsillo cartero de lo que vayan a llevar a Mm, la ambulancia. Si no la tienen, es preferible que agarren toda la medicación, la pongan en la bolsa y me la claro. traigan a la guardia y nosotros lo vemos. Entonces, Sí. anotar en el momento exacto del inicio de síntomas, como dijiste, la hora del inicio de síntomas. Anotar la medicación, buscarla, averiguarla, ponerla en una bolsa si hay dudas. Tercero, si pueden Mm, también averiguar antecedentes médicos importantes de esta persona, ¿sí? Esas tres cosas pueden ir bien. haciendo mientras esperan la emergencia médica, porque es información vital para el médico en la guardia cuando tiene que tomar una decisión. Perfecto. Y cómo ha evolucionado lo que es rehabilitación, digamos, después de una ACV? ¿Cuánto se puede recuperar, cuánto no? Depende del tipo de ACV que se trate, digamos, más allá, digamos, de la ventana de oro que hablábamos. Hay muchísimo que se puede hacer para rehabilitar. Primer concepto, rehabilitar antiguamente se pensaba que era solo motor, ¿sí? O alguna cosa de lenguaje, y que rehabilitar era recuperar la función al estatus previo. Ahora sabemos que la rehabilitación Mm, es mucho más compleja, que el cerebro tiene algo increíble que es la neuroplasticidad y que nos da la posibilidad de rehabilitar no solo lo motor, hay que rehabilitar un montón de cosas, porque uno rehabilita funciones. Entonces, mm, muchas veces el objetivo de la rehabilitación es recuperar esa función previa, pero a veces no podemos recuperar la función previa exacta. Lo que rehabilitamos es la funcionalidad para ujú, ganar la mayor independencia posible. Y la tecnología ha avanzado muchísimo. O sea, no solo tenemos el trabajo con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales, con mm, fonodiólogos, con digamos, un equipo multidisciplinario, médicos, fisiatras, todo, sino también tenemos cada vez más tecnología y tecnología robótica en la rehabilitación. mm, Y sobre todo, otro concepto importante es nunca es tarde para empezar la rehabilitación. Hay obviamente bien. periodos en los cuales esta neuroplasticidad es mayor, ¿sí? Pero Mm, nunca es tarde. Nunca, entonces, siempre frente a una secuela de un episodio cerebrovascular, consultar, ¿sí? Aunque haya mm, pasado mucho tiempo, consultar, porque como les dije yo, tal vez no pueda recuperar la movilidad tal cual, pero puedo mejorar muchísimo la funcionalidad y mi calidad de vida, ¿sí? claro. Y en eso, digamos, en lo que tiene que ver con rehabilitación y lo que hablábamos de la cuarentena, ¿impactó, digamos, se cortaron rehabilitaciones, se adaptaron con telemedicina? ¿Cómo funciona un poco esto? Fue terrible. Y lamentablemente, sí, lamentablemente Sí. lo sigue siendo, porque de a poco, hasta hace poco recién pudieron los kinesiólogos y los centros asistenciales comenzar a trabajar de manera presencial, y ni siquiera todas las Mm, áreas con protocolos adecuados. Entonces, la verdad que han hecho trabajos excepcionales todos los equipos de rehabilitación en intentar mm, adaptar a la telemedicina. Obviamente hay cuestiones que se pudieron adaptar a telemedicina, y de hecho es una de las cosas positivas que va a dejar esta pandemia, la sí, teleconsulta, la telemedicina y todo, pero lamentablemente hay muchas terapias de rehabilitación que son imposibles de llevar en telemedicina. Entonces hay
un montón de personas que lamentablemente pacientes han estado meses y meses y meses sin terapias y que recién ahora están empezando a reiniciarlas. Entonces, hemos visto tal vez pacientes que habían avanzado 10 casilleros, retrocedieron 2 y bueno, ahora hay que volver a avanzar. Pero sí, tuvimos consecuencias drásticas en rehabilitación. Claro, sí, sí, me imagino. Y por último, preguntarte algo que había salido en algún momento de esta pandemia, de algún vínculo entre el coronavirus y el ACV. ¿Eso se confirmó, se descartó? ¿Qué efecto tiene el coronavirus en relación a los ACV? Sí sabemos que hay una relación en el momento del coronavirus serio, severo, o sea, es el paciente que está en terapia y generalmente está con asistencia respiratoria mecánica. Ese paciente serio puede tener lo que nosotros llamamos cascadas inflamatorias y procoagulantes y pueden tener formación de trombos en un montón de arterias del cuerpo y se incluye el cerebro. ¿Sí? Eso se ha visto y se ha visto muchísimo y cada vez se ve más y son, como le digo, casos muy particulares. Después, lo que es el COVID leve, o inclusive el asintomático, en algún momento tuvimos un miedo de que pudiese disparar un aumento importantísimo de accidentes cerebrovasculares. Habían salido algunas publicaciones que nos asustaron, pero por suerte eso no se replicó tanto. O sea que parecería que para el COVID leve o asintomático es más peligroso las consecuencias de la falta de controles que del COVID leve o asintomático. Sí, el COVID serio tiene otro riesgo, pero bueno, también tiene otro riesgo por otras implicancias de ese cuadro. O sea que sigue siendo más importante el control, o sea, no dejar de tener control de salud en estos momentos. Sí, seguro, seguro. Y a ver, pensando que en Argentina cada año se dan entre 40 y 60.000 ACVs que nos decías hace un rato, es fundamental, digamos, consultar y no perder tiempo, porque las consecuencias pueden ser mucho más complicadas que salir a la calle. Totalmente. Además, tenemos que, como dijiste hace un rato en la entrevista, tenemos que aprender a convivir con este virus. ¿Sí? Entonces vamos a tener que aprender a hacerlo de manera segura, manteniendo distancias sociales, lavado de manos, tapabocas, pero vamos a tener que aprender a convivir. Y la salud no puede quedarse esperando que pase la pandemia, porque evidentemente esta pandemia nos está mostrando que probablemente dure más de lo que todos deseáramos. Entonces, tenemos que aprender a convivir y seguir los controles médicos y consultar frente a patologías neurológicas, cardiológicas o cualquier patología aguda, ¿sí? Que requiere un tratamiento que encima tienen muchas de estas patologías, tratamientos que cambian pronósticos, que salvan vidas. Y estar tranquilos, digamos, que los centros de salud toman todas las medidas necesarias para cuidarnos, digamos, si tenemos que asistir. O sea, para eso están trabajando. Totalmente, estamos trabajando desde el comienzo de la pandemia, aprendiendo cada día, mejorando, reconociendo errores para mejorarlos, para cuidarlos a ustedes como pacientes, cuidar a la comunidad de profesionales de la salud, cuidarnos entre todos. Tienen que entender que los centros de médicos son lugares seguros, que tenemos muchísimos meses de aprendizaje y que estamos esperándolos en un ambiente que está preparado para atenderlos de manera segura. Perfecto. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por este contacto y bueno, a todos, si están en una urgencia, simplemente llamen a una ambulancia y tratemos de evitar las secuelas más graves. Muchas gracias a vos por la oportunidad de charlar con la gente, de replicar este mensaje de que tenemos que, primero, prevenir, segundo, tratar la emergencia y tercero, rehabilitar si quedan secuelas. Nosotros estamos esperándolos, necesitamos que ustedes, la población, el paciente, consulte. Perfecto. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por este contacto. Un placer, gracias a ustedes. Saludos.